Hay un dolor que muchos cargan, pero pocos pueden identificar. No grita, no se impone, se esconde entre los días comunes, en las facturas que siempre se acumulan, en las oportunidades que se escapan por un hilo, en las promesas internas de "esto es todo", que se rompen en el silencio de la noche. Este dolor carga con el peso de la frustración crónica, del casi lo logré, casi lo logré. Casi llegué más lejos. No se trata solo de dinero. Se trata de la sensación íntima de que algo, en el fondo, siempre frena tu prosperidad. Como una mano invisible que detiene el flujo cuando finalmente empiezas a caminar. Pero lo que pocos comprenden es que esta escasez no empieza en la cuenta bancaria. Se instala mucho antes. Se forma en un territorio invisible, donde residen las emociones que has aprendido a ocultar, los pensamientos que ya ni siquiera te das cuenta de que repites, y las creencias que heredaste sin haberlas elegido. Son estas raíces silenciosas las que sabotean la abundancia, y a veces ni siquiera es malicioso, es simplemente lo que se ha transmitido, generación tras generación, como si la lucha, el miedo y la carencia fueran parte natural de la vida, pero no lo son. Piensa un momento en una semilla. Ni siquiera la más prometedora florece en tierra tóxica. Intenta crecer, sí, pero el entorno que la rodea lo determina todo, su dirección, su fuerza, incluso su propia existencia. Lo mismo aplica a tus creencias sobre el dinero, el valor y la prosperidad. Son la tierra invisible de tu realidad. Si esta tierra está contaminada por recuerdos de dolor, traumas familiares, viejos miedos y juicios internos, ninguna intención de prosperidad tendrá la fuerza para crecer. Puede que incluso germine, pero pronto se marchitará. Bruce Lipton, uno de los grandes de la epigenética emocional, lo demuestra claramente. No son nuestros genes los que definen nuestro destino, sino el entorno en el que se encuentran. Y este entorno es, sobre todo, emocional. Es cómo te tratas a ti mismo, cómo te ves a ti mismo, cómo experimentas el mundo que te rodea. Cuando este campo interno está dominado por la escasez, incluso si deseas riqueza, tu biología no reconoce el deseo, reconoce el miedo, la urgencia, el vacío, y eso es lo que reproduce. Joe Dispenza complementa esta perspectiva afirmando que el campo cuántico no responde a tus deseos superficiales, sino al estado vibracional de tu ser. No basta con desear la riqueza. Tu cuerpo, tu corazón y todo tu campo emocional deben estar ya en sintonía con la experiencia de poseerla. El campo no responde a la desesperación de quienes piden, responde a la coherencia de quienes ya han llegado a ser. Y aquí es donde surge la verdadera paradoja. Tu mente puede desear la abundancia, pero tu cuerpo puede ser adicto a la escasez, adicto al estado químico del miedo, de algo falta, de no soy suficiente. Esta disyunción crea un ruido energético. La mente envía una orden, pero el cuerpo vibra de otra manera. Y el universo, siempre sensible a la vibración, no escucha lo que piensas. Responde a quién eres, a lo que sientes cuando nadie te ve, a lo que tu energía dice cuando guardas silencio. Y aquí es donde comienza la transformación. Cuando decides mirar hacia adentro y reprogramar no solo tus pensamientos, sino también la vibración que sustenta cada pensamiento. La prosperidad no se trata de perseguirla. Se trata de alinearse con el flujo que ya existe. Y para lograrlo, quizás el primer paso sea darte cuenta de lo acostumbrado que estás a sobrevivir espiritualmente, a caminar con un peso invisible, a aceptar la escasez como parte del panorama. Pero hoy, en este momento, puedes hacer algo diferente, no para conquistar una nueva realidad, sino para convertirte en alguien capaz de sostenerla, sin miedo, sin prisa, con verdad. Porque la abundancia no se gana, se revela cuando tu campo interior está listo para recibirla. Hay una ansiedad oculta en los intentos de manifestar prosperidad. Se disfraza de intenso deseo, entusiasmo y prisa por ver que las cosas sucedan. Pero tras este movimiento rápido se esconde una frecuencia silenciosamente saboteadora. La escasez camuflada en urgencia, cuando deseas algo con tanta fuerza, casi como un grito interno. No es la abundancia lo que vibra, sino el miedo a no lograrlo. Es la ausencia la que intenta imponerse. Esta es la gran contradicción de muchos viajes espirituales vinculados a la prosperidad. La intención consciente dice, quiero prosperar, pero la energía detrás de esa frase es, no lo tengo. Y el campo cuántico, como enseñan Bruce Lipton y Joe Dispenza, no responde a lo que dices, sino a la vibración emocional que lo sustenta. Desear con urgencia, con esa opresión en el pecho, es como intentar plantar una flor en tierra seca y presionarla para que crezca. Cuanto más la fuerzas, más la bloqueas. La neuroquímica del lo necesito ya se arraiga en patrones de escasez. Cuando el cuerpo entra en este estado, activa mecanismos de supervivencia. La adrenalina se dispara, el cortisol se dispara, el sistema nervioso se prepara para la lucha o la huida. Y en este estado, el cerebro no accede a la creatividad, ni a la fluidez,
ni a la conexión con el campo sutil de la abundancia. Solo reconoce el peligro de la carencia, y es esta energía la que se propaga, silenciosamente, a través de su vibración. La abundancia no nace de la fuerza, se revela en la relajación. No es el deseo lo que atrae, es el estado de ya poseer. Cuando uno desea desesperadamente, lo que comunica al universo es ausencia. Pero cuando uno se siente en paz, cuando el cuerpo descansa en la certeza de que ya es digno, ya suficiente, ya completo, algo cambia. La frecuencia se alinea, la realidad comienza a responder. Y este cambio no ocurre superficialmente, no se revela con palabras ni con frases vacías. Empieza en el cuerpo, en el ritmo de tu respiración, en cómo te permites sentir, en tu intimidad con el momento presente. Porque mientras persigas la prosperidad como quien huye del dolor, seguirá eludiéndote. Pero cuando te detienes, respiras y te permites descansar en la silenciosa certeza de que es posible, aunque aún no lo veas, entonces algo nuevo comienza a florecer. Quizás la verdadera manifestación comience cuando dejas de pedir con prisa y empiezas a escuchar con presencia, porque donde hay urgencia hay tensión. Donde hay confianza hay espacio, y donde hay espacio, la abundancia encuentra un hogar. Hay una diferencia sutil y a menudo devastadora entre desear algo y conectar plenamente con ello. La mayoría de quienes buscan la prosperidad creen que simplemente desearlo es suficiente. Pero a nivel energético, desear no tiene el poder que uno podría imaginar. Desear por sí solo puede conllevar ausencia, miedo, duda y la sensación de que aún no es posible. Y cuando la vibración interna contradice la intención consciente, la realidad permanece inalterada. Puedes repetir 1000 veces que deseas abundancia, pero si al decirlo, tu cuerpo está tenso, tu corazón inquieto, tus pensamientos inmersos en la preocupación. Lo que el campo cuántico captará no es tu petición, sino tu estado. El universo escucha sentimientos, no palabras, escucha sensaciones, no metas, y por eso tanta gente afirma, visualiza, cree, pero no transforma, porque en su interior algo aún vibra de forma contraria a lo que dicen. La ciencia ya ha demostrado que el corazón genera un campo electromagnético más potente que el cerebro. La neurociencia cardíaca revela que el corazón posee la brújula vibratoria más precisa del ser humano. Es el corazón el que traduce con honestidad lo que uno realmente siente. Por lo tanto, incluso si tu mente está enfocada en la prosperidad, si tu corazón vibra con inseguridad, el campo que te rodea responderá a esta incoherencia. Hay pensamientos que parecen positivos, pero vibran con carencia, como cuando repites, tendré abundancia, y tras la frase se esconde la angustia de no tenerla aún. O cuando dices, todo estará bien, pero tu cuerpo se tensa, tu voz tiembla y tu alma duda. Esta desalineación crea una frecuencia disonante, una especie de ruido invisible entre tú y el campo que te rodea, y este ruido impide el flujo. Estar en resonancia es diferente. Es un estado de presencia serena. No requiere euforia ni optimismo forzado. Requiere coherencia. Una coherencia que surge cuando lo que piensas se alinea con lo que sientes. Cuando lo que deseas encuentra eco en tu silencio. Cuando lo que proyectas hacia el futuro ya late en tu interior como si fuera ahora. Y quizás la pregunta más honesta que debes hacerte en este momento es, cuando piensas en prosperidad, ¿qué siente realmente tu corazón? Porque eso, y solo eso, es lo que define la vibración que emites. La prosperidad no está lejos. Está calibrando tu frecuencia, esperando a que tu ser interior y tu intención finalmente hablen el mismo idioma. Un idioma que no se impone, simplemente resuena. Y cuando resuena, todo comienza a suceder. Desde muy pequeños aprendemos a asociar el dinero con el esfuerzo, el dolor o el derecho a algo. Estas ideas no las elegimos nosotros, sino que las absorbimos, casi inconscientemente, del entorno en el que crecimos. Palabras de amargura pronunciadas por nuestros padres, dificultades económicas que marcaron la infancia, miradas de escasez que se volvieron habituales. Todo esto quedó grabado, capa por capa, en nuestro sistema nervioso. Y hoy, estos recuerdos emocionales forman lo que Bruce Lipton llama la biología de la creencia. Bruce nos muestra que la genética por sí sola no determina nuestra realidad. Lo que moldea nuestra experiencia vital, incluida nuestra experiencia financiera, es el entorno emocional al que están sujetos nuestros genes. Y cuando este entorno está cargado de miedo, culpa o autosabotaje, nuestro cuerpo reacciona como si la escasez fuera natural, como si la abundancia fuera siempre inalcanzable o arriesgada. Así se forma un punto de ajuste financiero, un punto de ajuste inconsciente que determina cuánto consideramos posible tener, mantener o recibir. Este punto de ajuste no está en tu extracto bancario, está en tu cuerpo. En las emociones que surgen al pensar en el dinero, en la incomodidad que surge cuando se acerca una gran oportunidad, en la tensión casi imperceptible que surge cuando alguien habla de riqueza con indiferencia. Estas reacciones no son racionales, se aprenden.
se heredan y se repiten como un programa obsoleto que sigue funcionando incluso cuando tu mente desea algo nuevo. Así que intentar cambiar tu realidad financiera solo con fuerza de voluntad es como intentar nadar contracorriente, porque en tu interior todo sigue vibrando como antes. La verdadera reprogramación no empieza a tu alrededor, empieza en tu interior. Empieza cuando reconoces que hay un programa en marcha y no es tuyo, fue instalado, y todo lo instalado puede recodificarse. Esto no requiere esfuerzo forzado ni negar el dolor. Requiere presencia, conciencia y sobre todo compasión por ti mismo, porque no es tu culpa. No fallaste, simplemente estás operando con lo que te ha sido dado. Y la buena noticia es que esto puede cambiar. Desde el momento en que decides crear un nuevo entorno interno, más seguro, más receptivo, más acorde con la abundancia que deseas experimentar. Este cambio ocurre en el silencio de las decisiones diarias, en cómo te tratas, en las palabras que te dices, en las imágenes que aceptas. Tu cuerpo, tu mente, tu alma, siempre están escuchando, y cuando empiezas a ofrecerles un nuevo campo vibratorio, más amoroso, más expansivo, tu biología responde, y el mundo exterior, poco a poco, empieza a reconfigurarse. Porque tu realidad externa no es más que un reflejo de lo que tu campo interior ha aprendido a sostener. Hay una forma de escasez que se disfraza de luz, sonríe por fuera, pero tiembla por dentro. Repite frases hermosas, pero lleva dentro una verdad que no se atreve a expresar. El miedo sigue ahí, la tristeza aún late, la inseguridad aún resuena. Esta es la trampa de la positividad forzada, un movimiento sutil que enseña que, para atraer la abundancia, uno siempre debe vibrar alto. Pero ¿qué sucede cuando esta vibración alta no es real? Cuando es solo un intento de silenciar lo que duele. La espiritualidad no requiere máscaras, y al universo no lo engañan las palabras bonitas. El campo cuántico responde a la coherencia, no a la actuación. Fingir estar bien no transforma, solo oculta. Y lo oculto sigue actuando, sigue vibrando, sigue moldeando silenciosamente tu realidad. Porque, como nos enseña la física cuántica aplicada a la conciencia, todo lo que se niega permanece activo en el campo, aunque sea invisible. Hay una profunda diferencia entre elevar tu vibración y reprimir tu dolor. Elevar tu vibración es un acto de integración, es cuando abrazas tu dolor con presencia. Comprendes su origen y permites que se transforme. Reprimirlo, en cambio, es fingir que no existe. Es colocar una capa de optimismo sobre el miedo. Y esta capa, por muy bien intencionada que sea, impide que se produzca la verdadera sanación. La positividad que sana no es ruidosa, es silenciosa. Es la que surge después de afrontar el dolor con valentía, después de aceptar la sombra, después de decirte a ti mismo, está bien no estar bien. En este espacio de honestidad emocional, el cuerpo se relaja, el corazón respira, y la energía realmente comienza a reorganizarse. A menudo, lo que bloquea la abundancia no es la falta de fe ni la falta de una intención clara, es un exceso de control, el intento constante de parecer fuerte, decidido y vibrante. Pero la abundancia es fluir. Y fluir exige verdad, exige que te sientas completo, incluso si en ese momento tu plenitud incluye una parte que aún siente miedo. Crear coherencia emocional no significa eliminar el dolor, significa permitir que exista sin que nos domine. Significa decir sí a nuestra humanidad, a nuestros defectos, a nuestros procesos. Y paradójicamente es este sí el que libera la energía necesaria para cambiar, porque cuando finges estar bien, tu vibración se estanca, pero cuando te permites estarlo, tu vibración se alinea con la vida, y la vida, a su vez, empieza a responder, con más verdad, con más ligereza, con más abundancia. La visualización es un acto poderoso, pero también puede ser profundamente frustrante si se malinterpreta. Mucha gente cierra los ojos, imaginando hermosas escenas de prosperidad, hogares iluminados, viajes y abundancia desbordante. Y luego pasan los días, y nada cambia. Lo que parecía tan real en la mente parece no tener eco en la realidad. Y con el tiempo surge la pregunta, ¿funciona realmente esta práctica? ¿O hay algo mal conmigo? El problema no es la visualización en sí, sino la falta de sentimiento real tras la imagen. Visualizar sin emoción es como hablar sin voz. La imagen puede ser hermosa, pero no tiene poder vibratorio. Es solo un pensamiento flotando en el aire, sin cuerpo, sin presencia, sin vibración. El campo cuántico, como enseña Neville Goddard, no responde a lo que imaginas con los ojos cerrados, responde a lo que sientes como si ya fuera real. La clave reside en la encarnación emocional. Es cuando no solo ves, sino que vives la imagen, cuando tu cuerpo reacciona como si ya estuviera sucediendo. Tu corazón se reconforta, tus ojos se humedecen, tu respiración cambia. Y por un breve instante ya no hay separación entre tú y lo que deseas. El recuerdo futuro se convierte en una experiencia presente. Y esta experiencia deja una huella en el campo, una firma energética que comienza a reorganizar la realidad que te rodea. Pero para llegar a este punto, hay que ir más allá de la mente racional.
Hay que acceder a un lugar más profundo, aquel donde residen las emociones más sinceras. Y quizás aquí es donde muchos tropiezan, porque imaginar riqueza, para quienes nunca la han sentido realmente, puede despertar recuerdos de dolor, fracaso y exclusión. Puede parecer irreal, inalcanzable, y entonces, sin darse cuenta, la visualización despierta más miedo que fe, más duda que certeza. Por eso la práctica no puede ser mecánica, debe ser sensible, cuidadosa y, sobre todo, compasiva. Visualizar no se trata de crear un futuro perfecto para escapar del presente. Se trata de permitir que el futuro deseado toque suavemente el presente, hasta que el cuerpo aprenda a reconocerlo como posible, como real, como parte de ti. Así que quizás el camino a seguir no sea forzar imágenes impactantes, sino encontrar una escena sencilla e íntima que te haga suspirar en paz. Un recuerdo de algo que aún no has experimentado, pero que ya sientes como propio. Porque cuando el sentimiento es verdadero, aunque sea suave, vibra con fuerza. Y el campo responde, siempre responde, pero responde a la verdad, no a la fantasía, y mucho menos a la prisa. Hay un impulso sutil que confunde movimiento con transformación. Es esa repentina oleada de motivación, el entusiasmo de un nuevo comienzo, la sensación de esto es todo. Y durante unos días todo parece funcionar. Afirmaciones diarias, visualizaciones intensas, mucha energía. Pero de repente, como una llama que se apaga sola, la vibración decae, el entusiasmo se desvanece, la práctica se convierte en fatiga y la realidad vuelve a ser como antes. ¿Qué pasó? La respuesta está en la dopamina, una sustancia química cerebral natural relacionada con el placer, la anticipación y la motivación. Cuando empiezas algo nuevo, especialmente algo que promete un cambio, la dopamina se dispara. Te hace sentir con energía, determinación y esperanza. Pero este aumento no dura, no se basa en la estabilidad emocional, sino en la estimulación. Y cuando la estimulación disminuye, el cuerpo vuelve a su estado habitual, el mismo estado condicionado de siempre. En la neurociencia de la escasez, se entiende que el cerebro, adicto a la dopamina, siempre busca la siguiente euforia. El siguiente libro, el siguiente curso, la siguiente técnica. Todo esto puede ser válido, sí, pero si se usa como escape, como un intento de mantener una vibración que no está arraigada, el ciclo se repite. Deseo, entusiasmo, frustración. Deseo, entusiasmo, frustración. Y el campo cuántico, una vez más, responde no a lo que uno quiere, sino a lo que uno es. Por eso la constancia vibratoria no nace del entusiasmo, nace del ritual, de la repetición silenciosa, de la entrega diaria, incluso en los días grises. Porque al universo no le impresiona la euforia, se alinea con la coherencia, y la coherencia necesita espacio, estabilidad, silencio. Crear una frecuencia estable requiere dejar atrás los resultados inmediatos. Requiere aceptar que, a menudo, la verdadera transformación es sutil, imperceptible a primera vista, pero está sucediendo en tu sistema nervioso, en tu campo electromagnético, en cómo te tratas, en cómo permaneces, y permanecer es lo que más transforma. Quizás no necesites otro estímulo, quizás necesites una práctica sencilla, repetida con presencia, que estabilice tu campo, que haga que tu cuerpo comprenda día tras día que ya está a salvo, que ya es digno, que ya está listo. Y desde esta estabilidad, la realidad empieza a moverse, no en ráfagas de entusiasmo, sino en oleadas constantes de transformación silenciosa y duradera. La respuesta no siempre se encuentra en las palabras. El camino no siempre se revela en el ruido de las afirmaciones ni en la constante repetición de las intenciones. A veces, la clave está en el silencio. Un silencio profundo, no de ausencia, sino de presencia. Un silencio donde el cuerpo descansa, la mente se calma y el alma, finalmente, se escucha. Es en este espacio sutil donde la frecuencia de la prosperidad comienza a reorganizarse. Durante mucho tiempo se creyó que manifestar requería esfuerzo, concentración y una disciplina intensa. Pero el campo cuántico no responde a la atención, responde a la coherencia. Y la coherencia solo puede surgir de un estado de presencia, de conexión con el ahora, de escucha. El silencio interior no es vacío, es fértil. Es el suelo invisible donde la abundancia comienza a florecer. Porque es allí, cuando todo se calma, que empiezas a sentir lo que antes solo pensabas. Silenciar la mente no se trata de apagar los pensamientos, se trata de crear espacio entre ellos. Se trata de permitir que el cuerpo respire sin prisa, que el corazón lata sin interferencias y que la energía fluya libremente. En este espacio no hay presión, no hay necesito manifestar, solo existe el ser. Y el ser, cuando es pleno, ya es abundancia en sí mismo. La manifestación ocurre como consecuencia natural de este estado de alineación. Es en este silencio que emergen las intuiciones, que los bloqueos se revelan con compasión,
que el dolor se acepta sin juzgar. Y lo más importante es en este silencio que el cuerpo empieza a abandonar el modo de defensa, ese estado crónico de tensión y expectativa, y entra en modo de creación. El sistema nervioso se relaja, el campo se expande, y la energía de la abundancia finalmente encuentra espacio para expresarse. La práctica del silencio interior no requiere tiempo ni una técnica sofisticada. Requiere entrega, un momento del día en el que te permites detenerte, cerrar los ojos, no para visualizar algo distante, sino para sentir lo que está vivo ahora. Es en este encuentro con el presente que el futuro comienza a tomar forma, no con palabras, sino con vibración. No con esfuerzo, sino con entrega, porque la prosperidad no es solo lo que atraemos, es lo que sostenemos en silencio. Cuando la mente ya no necesita demostrar nada, cuando el corazón ya no necesita acelerarse, cuando el ser se alinea con el todo. En ese instante, la vida comienza a responder, y lo que una vez fue un deseo se vuelve realidad, sin fanfarrias, sin prisas, simplemente con presencia y verdad. Toda creencia limitante tiene una raíz, y esa raíz casi siempre está enterrada en alguna experiencia emocional que el cuerpo ha registrado como una verdad absoluta. A veces es una frase escuchada en la infancia, otras veces es un sentimiento repetido con tanta frecuencia que se ha convertido en una identidad. El dinero es difícil de conseguir, los ricos no van al cielo. Quien tiene mucho lo pierde todo. Estas ideas, a menudo dichas en broma o como advertencia, se han infiltrado en nuestro ámbito emocional hasta convertirse en muros invisibles. Por mucho que desees prosperar, si esos muros siguen en pie, tu realidad financiera seguirá siendo limitada. El primer paso de esta técnica es el reconocimiento emocional. Nombrar es el comienzo de la liberación. Cuando logras identificar que vibras escasez, miedo o indignidad, algo dentro de ti despierta. Es como si una luz tenue comenzara a iluminar lo que estaba oculto. Sin culpa, sin juicio, solo con verdad. Sí, sigo creyendo que no valgo nada. Sí, siento que lo voy a perder todo. La verdad tiene este poder. Rompe suavemente la rigidez de la ilusión. La segunda etapa es la disociación neurológica. Aquí es donde entra en juego la neuroplasticidad, un concepto central en la obra de Bruce Lipton. El cerebro es moldeable, no está condenado a repetir las mismas vías, pero para crear nuevas es necesario interrumpir las antiguas. Cuando surge una creencia limitante, se puede reeducar como si fuera solo un patrón neuronal, algo aprendido, no una verdad eterna. Y tal como se aprendió, se puede desaprender. La clave está en repetir conscientemente un nuevo estado emocional, incluso si al principio resulta extraño. No es necesario creerlo del todo. Solo hay que repetirlo con presencia. El tercer paso es el restablecimiento simbólico. El inconsciente comprende los símbolos mucho más que las palabras. Por lo tanto, para reemplazar una vieja creencia, puedes usar imágenes internas poderosas, arquetípicas, universales, que representan seguridad, abundancia y fluidez. Podría ser un jardín fértil, un río que fluye, un cielo infinito. El símbolo correcto es aquel que relaja tu cuerpo, que crea espacio en tu pecho, que ralentiza el tiempo. Al visualizar estas imágenes con intención y emoción, comienzas a sembrar una nueva matriz vibratoria en tu inconsciente. Estos tres pasos, reconocimiento, disociación y reincorporación, no son rápidos ni mágicos, pero son constantes, y si se realizan con dedicación y constancia, tienen el poder de transformar no solo lo que crees sobre el dinero, sino también quién eres en relación con él, porque, en definitiva, no se trata de tener más, se trata de ser alguien que, en silencio, siente paz al recibir. Alguien que no solo desea la abundancia, sino que ya ha aprendido a habitarla en su interior. No siempre es la carencia lo que impide la prosperidad. A menudo es el miedo a recibir. Un miedo tan profundo, tan silencioso, que no siempre se reconoce como tal. Se manifiesta en pequeños gestos. La dificultad para aceptar un cumplido, el impulso de rechazar ayuda, la incomodidad ante regalos inesperados, pero en el fondo tiene un nombre: culpa. Una culpa ancestral e inconsciente por desear más, por vivir con ligereza, por permitirse la abundancia. Este tipo de culpa no nace de la lógica, nace de la programación emocional, de una cultura que exaltaba el sufrimiento como una virtud, de mensajes religiosos y sociales que asociaban la humildad con la escasez y la prosperidad con la codicia, de historias familiares en las que recibir era peligroso, arriesgado, prohibido. Crecimos escuchando que quien tiene mucho pierde, que quien destaca es molesto, que es mejor mantener un perfil bajo. Y así creamos un sistema interno donde la incomodidad es la norma y el placer una amenaza. Esta es la raíz de lo que se llama el síndrome del impostor espiritual. Esa sensación de que no mereces lo suficiente, de que aún no eres lo suficientemente puro, lo suficientemente evolucionado, lo suficientemente preparado.
como si hubiera un tribunal invisible juzgando si eres apto para recibir lo que pides, y ante este tribunal tu cuerpo se repliega, se cierra, se bloquea, porque por mucho que tu mente desee prosperar, tu vibración sigue atrapada en la idea de que vivir en abundancia está mal. La liberación comienza con el perdón, pero no con el perdón externo. El perdón más sanador es el que te ofreces a ti mismo. Perdón por creer que necesitabas sufrir para ser digno. Perdón por cargar con culpas que no eran tuyas. Perdón por empequeñecerte para encajar en espacios que nunca fueron para tu grandeza. Este perdón no es un gesto simbólico. Es un cambio vibracional. Cuando el cuerpo perdona, se relaja. Cuando el alma se libera de la culpa, comienza a recibir. Permitirse prosperar es un acto de valentía, porque significa romper pactos silenciosos con el dolor. Significa abandonar la lealtad inconsciente hacia quienes han vivido menos. Significa decir, puedo tener más sin menospreciar a nadie. Y esta afirmación, cuando se siente de verdad, transforma, porque el universo no tiene moral, no recompensa ni castiga. Simplemente refleja, y cuando vibras con valía sin culpa, el flujo se intensifica. No mediante el castigo ni la recompensa, sino mediante la alineación. En definitiva, prosperar es esto: recordar que naciste con el derecho a recibir, no porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque ya lo eres. Ya eres digno, ya eres suficiente, ya formas parte del todo. Y el todo no les niega nada a quienes están en paz con su propio valor. Al principio no creía que fuera posible. De hecho, durante mucho tiempo solo conoció la escasez, no solo de dinero, sino de reconocimiento, de tranquilidad, de tiempo para sí misma. Trabajó duro, muy duro. Hizo más de lo que podía, siempre con miedo de quedarse sin recursos. Vivía en alerta, vivía para sobrevivir. Y sin embargo, el dinero siempre parecía escabullirse en su vida, como si hubiera una puerta invisible entre ella y la prosperidad. No fue un evento mágico que lo cambió todo. Fue un proceso lento, silencioso e íntimo. Todo comenzó cuando se dio cuenta de que había un dolor más profundo tras la pérdida. Un dolor antiguo que no provenía de facturas ni de circunstancias actuales. Venía de la historia, de las creencias que había escuchado, de las promesas incumplidas, del sentimiento de no merecer, de no ser vista, de no ser suficiente. Y fue cuando dejó de buscar soluciones externas y empezó a escuchar a su yo interior que las cosas empezaron a cambiar. No realizó grandes rituales, ni visualizaciones grandiosas, pero hizo algo más poderoso. Eligió día tras día asumir una nueva vibración, incluso si el mundo exterior seguía siendo el mismo. Creó pequeños rituales, simples, coherentes, un momento de silencio por la mañana, una frase dicha con sinceridad frente al espejo, una respiración profunda antes de tomar decisiones, pequeños actos, repetidos con presencia, que gradualmente crearon un nuevo campo vibratorio a su alrededor y dentro de ella. Esta mujer, sensible, común y corriente, valiente sin saberlo, comprendió que el punto de inflexión no consistía en lograr más. Se trataba de sentirse diferente, y a medida que su cuerpo se acostumbraba a la sensación de ya tener, ya ser, ya merecer, la realidad empezó a responder. Las oportunidades llegaron con ligereza, el dinero llegó con naturalidad, las decisiones se volvieron más intuitivas, y por primera vez sintió que la vida no era una lucha, era un fluir. Lo que más la conmovió de este proceso fue darse cuenta de que nada cambiaba por fuera hasta que cambiaba por dentro. Fue cuando dejó de esperar que algo la salvara y comenzó a permitirse vivir con mayor sinceridad que la abundancia se reveló. No como un logro forzado, sino como la consecuencia natural de alguien que finalmente dejó de perseguir y comenzó a caminar con presencia. Esta historia es una entre muchas, pero revela una verdad esencial. No es la intensidad del cambio lo que transforma, es la constancia de la vibración, es la valentía de permanecer en lo nuevo, incluso cuando lo viejo insiste en aparecer, porque así es como la energía se transmuta, así es como la realidad se transforma, y así es como la prosperidad deja de ser un sueño lejano y se convierte en un estado interior que simplemente florece. En definitiva, lo que realmente impide que la abundancia fluya no es la falta de capacidad ni la ausencia de oportunidades, es lo que vibra silenciosamente tras cada deseo. Son las capas invisibles de urgencia, culpa e incoherencia, que sustentan el campo interno y bloquean silenciosamente lo que uno desea manifestar. Y por eso tantos lo intentan, hacen tanto, piden tanto y aún así siguen en la escasez, porque el campo no responde al esfuerzo, responde a un estado vibratorio constante y sostenido. Bruce Lipton nos enseñó que la realidad externa se moldea por lo que ocurre biológicamente en nuestro interior. Nuestros pensamientos, emociones y creencias más profundas activan o desactivan códigos internos que, a su vez, organizan lo que llamamos realidad. Greg Braden amplía esta comprensión al mostrar que el campo no responde a lo que deseamos ocasionalmente,
ocasionalmente, sino a lo que vibramos constantemente. No es un ritual diario ni un pensamiento matutino, es el estado continuo, es la frecuencia sostenida en silencio. Ahora imagina un campo fértil, no se crea a la fuerza, se cultiva, con paciencia, con presencia, con confianza. La abundancia funciona igual, no obedece órdenes, florece donde hay espacio, donde la tierra interior se ha preparado con verdad, donde las viejas raíces se han arrancado con compasión y donde la nueva vibración se ha nutrido día tras día, con pequeños gestos de amor propio. La verdadera riqueza no se alcanza con prisas, es lo que se mantiene sin miedo. Es el estado interior de quienes, incluso ante la incertidumbre, vibran con certeza, de quienes, incluso ante la escasez del mundo, mantienen la sensación interior de que hay más, de que merecen más, de que ya son más, porque cuando el cuerpo se alinea con esta verdad, el campo se reorganiza y la realidad silenciosamente comienza a cambiar. Este no es un camino rápido, ni es un camino que se recorra con presión. Es un camino de regreso a casa, hacia adentro, hasta el punto en que tu ser vibra en paz y prosperidad. Y a partir de ahí, todo fluye con mayor fluidez. ¿Qué pasaría si la abundancia que tanto buscas ya estuviera dentro de ti, solo esperando el momento en que tu vibración pudiera abrazarla sin miedo? Quizás ese momento sea ahora. Quizás, por fin, estés listo para conservar lo que siempre ha sido tuyo. No con fuerza, sino con presencia. No con urgencia, sino con silencio. Porque es en silencio que la prosperidad escucha y responde.